Esta conferencia comenzará a grabarse. Pido amablemente a los asistentes que no enciendan sus cámaras para poder mejorar el ancho de banda y que mantengan apagados sus micrófonos para poder hacer más efectiva, más eficaz esta transmisión y grabación. Bienvenidos todos nuevamente a nombre del CIMEC, muchas gracias. Maestro. Sí, es que Sí, ya me sucediste, ¿verdad? Déjame ver aquí, es que sí, es la claro. primera vez que utilizo GoToMeeting No te y preocupes, te envío una imagen a tu WhatsApp, ya lo tienes. lo que pasa es que tengo que habilitar aquí ¿cómo Claro, se llama? adelante, no te preocupes, con Sí, calma. permíteme un segundo, ahorita te digo. Y si no, pues bueno, ya Mientras te seguimos lo envié recibiendo conexiones y por si las comentarios, dudas. bueno, pues saludamos al ingeniero eh, Einstein de Colima, saludos a Manzanillo, bienvenidos todos. Si me faltó alguien, una disculpa. Creo que no todos han puesto dónde nos ven y nos escuchan, pero mientras podemos hacer eso para seguir con esta dinámica. Bienvenidos todos, vamos a esperar un poquito más a que el maestro pueda transmitir unos minutos nada más, gracias. Israel, tienes dos conexiones. Le cambié los atributos de presentación a tu otra conexión, ¿es correcto?
No sé. Pues bienvenidos nuevamente. Ya en unos minutos más se conecta el maestro Hurtado nuevamente y ya iniciamos. Muchas gracias. Ya vemos tu pantalla, Israel, vemos tu escritorio. Ya solamente falta que habilites tu micrófono. No sé si gustes hablar para ver si te escuchamos bien. Sí, cómo no. ¿Ya me Adelante. escuchan ahí? Sí. Sí, ya te escuchamos fuerte y claro. Gracias. Adelante. Perfecto, gracias. Una disculpa, es que como no es la primera vez que creo que utilizo GoToMeeting y bueno, es la primera vez que comparto pantalla, más bien. Entonces, digo, tuve que habilitar aquí algunos controles que vienen por default en el tema de las Mac, que es un poco más complicado a veces. Pero bueno, ya estoy aquí viendo cómo compartir. Entiendo que nada más se ve la presentación. Ahorita seguramente se podrá compartir de mejor manera. Voy a ver. Ah, no se volvió a salir, ¿verdad? Perdón. ¿Ahí sí lo ven o no? No, no se ve. Ah, perdón, No se ve. perdón. Déjenme. No. Ahí sí se ve, ¿verdad? Correcto, adelante. Ah, perfecto, gracias. Pues sí, una disculpa por estos problemas técnicos, pero bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a Gustavo Espinosa por la invitación, a CIMEC también un saludo y muchas gracias a Ernesto Moreno de FECIME, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí participando. Muchas gracias por la amable invitación. Y bueno, yo les voy a hablar hoy de hidrógeno. Entonces, en realidad el hidrógeno es un tema viejo nuevo, así le digo yo, o así me gusta mencionarlo, porque pues es un tema que en realidad desde hace muchos años se utiliza, ¿no? Lo que está sobre la mesa actualmente es el hidrógeno verde.
y el azul. Pero en realidad el hidrógeno gris, por ejemplo, pues se utiliza desde hace muchos años. Fue uno de los combustibles que llevaron el hombre a la luna. Entonces, imagínense, hace 53 años, ¿no? Entonces, pues ya hace muchos años se utiliza justamente el hidrógeno. Pero justamente lo que está sobre la mesa es el tema del hidrógeno verde, sobre todo en los esfuerzos de descarbonización, de transición energética y finalmente de la lucha contra el cambio climático. Y ahorita vamos a platicar un poco más por qué justamente el hidrógeno está en este contexto, digamos, o se enmarca dentro de los esfuerzos globales que hay para descarbonizar y para en la transición energética. Entonces, a mí me gusta empezar un poco por mencionar justamente qué es el hidrógeno. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento más abundante de la naturaleza y se encuentra compuesto con otros elementos. Ese es un tema importante. El hidrógeno no se encuentra solo, hay que descomponer las moléculas en las cuales se encuentra. Por ejemplo, la molécula del agua se encuentra compuesto con el oxígeno. También, por ejemplo, en el metano. Y, en fin, hay que descomponer la molécula para poderlo obtener. Esa es una de las características que tiene. Y la otra es que no es una fuente primaria de energía, como otros combustibles, sino se le considera un vector energético. Eso diría que es de los principales, digamos, características del hidrógeno. Es importante, pues, entonces, considerar estos elementos al momento que hablamos justamente del hidrógeno. Hay diferentes, seguramente ustedes han escuchado los colores del hidrógeno, y básicamente, digamos, es el mismo hidrógeno, lo único es un poco la fuente energética, el proceso de producción del hidrógeno, para saber qué color le asignamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, tenemos que el hidrógeno gris, como se le conoce, pues, proviene de combustibles fósiles, se descompone el metano, la molécula de metano, mediante un proceso que se llama reformado, y se obtiene el hidrógeno gris. El hidrógeno gris se utiliza actualmente, pues, en diversos procesos industriales, en procesos de refinación, por ejemplo. Sin embargo, este hidrógeno es contaminante, es decir, justamente no es un hidrógeno limpio ni verde. Y más o menos, para que tengan una idea, alrededor del 95% del hidrógeno que se utiliza actualmente en el mundo es gris. Y es justamente el que desde hace décadas, pues, se viene utilizando en el mundo, digamos, en los procesos industriales. Otro hidrógeno que está puesto sobre la mesa en estos esfuerzos que hay es el hidrógeno azul. También proviene del metano mediante este proceso de reforming. Sin embargo, en su proceso ya tiene cierta captura de carbono, por lo tanto, es considerado menos contaminante que el hidrógeno gris, sin embargo, no es considerado verde. Es, digamos, un puente entre el gris y el verde. Y finalmente tenemos el hidrógeno verde, que es el que está nuevamente como en los esfuerzos que hay sobre descarbonización o para descarbonización industrial, y es el que se está queriendo impulsar a nivel global en todos los usos y aplicaciones que tiene, es el hidrógeno verde. Este se obtiene descomponiendo la molécula del agua y se obtiene mediante un proceso que se llama electrólisis, utilizando unos equipos que se llaman electrolizadores. Y si la energía que se utilizó, la electricidad que se utilizó para hacer funcionar a los electrolizadores es de fuentes renovables, es de energía renovable, una central solar, eólica, geotérmica, pues entonces este hidrógeno se le considera el hidrógeno verde. Y este es el hidrógeno que se está impulsando como les decía. Los usos y aplicaciones del hidrógeno pues son muy variados. La verdad es que como es un vector energético, tiene diversos impactos en diversas industrias, y eso es lo que justamente lo vuelve atractivo.
se utiliza o se puede utilizar en almacenamiento de energías renovables. Finalmente, con esto se puede, digamos, solucionar el famoso tema de la intermitencia de las energías renovables, que en realidad pues se le conoce más bien, o deberíamos decirlo como variabilidad de las energías renovables. Sin embargo, pues en términos generales se le considera como intermitencia. Entonces ustedes imagínense una central solar, por ejemplo, que por obvias razones solo genera electricidad durante el día, que durante el día justamente con electrolizadores ahí en el sitio, en la central, pues produzca hidrógeno verde, se almacene y este hidrógeno pueda hacer funcionar un motor, una turbina durante la noche. Y entonces estas centrales renovables pues podrían estar generando electricidad las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Entonces, esta es una de las opciones que se están considerando para el tema de del almacenamiento de energías renovables y poder solucionar el famoso tema de la intermitencia, igualmente en el tema de las centrales eólicas. También se está considerando para la descarbonización del gas natural. A esto se le conoce como blending. Es decir, el inyectar hidrógeno verde en un gasoducto para mezclarlo con gas natural. Actualmente ya se están haciendo algunos proyectos, pruebas piloto principalmente, para hacer esta mezcla, este blending. Se está haciendo hasta una proporción de hasta un 15% hidrógeno y un 85% gas natural. Y se están haciendo pruebas, proyectos piloto en Reino Unido, por ejemplo. Ya ahí se está haciendo inyección o blending en un gasoducto o en una red de gas residencial. Está llegando a una población cerca de Newcastle. Eso es interesante porque pues finalmente ya se está haciendo y esta mezcla pues llega igual a las casas y funciona como cualquier otro combustible, es decir, enciende un boiler, una estufa, en fin, ¿no? Es exactamente igual. Se están haciendo las pruebas, se están viendo los comportamientos de los materiales, en fin, una serie de cosas que se tienen que considerar, pero ya se está haciendo. También en California se están preparando las pruebas para que Sempra justamente haga este blending en una red de gas natural residencial, perdón, industrial. Entonces, bueno, pues ya se está haciendo y eso es justamente lo que se está considerando. Y por otro lado, pues tenemos la movilidad. Ustedes seguramente también han escuchado las celdas de combustible de hidrógeno, los automóviles que ya funcionan con celdas de combustible de hidrógeno, autobuses y trenes ya están en funcionamiento en Europa, trenes que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno. Se considera que para el transporte de mercancías de larga distancia, el transporte pesado de mercancías de larga distancia es más eficiente el uso de celdas de combustible de hidrógeno por varias razones, en particular porque la recarga de estas unidades que tienen celdas de combustible, pues tiene una autonomía, digamos, mucho mayor que las baterías de litio. Se han presentado ya vehículos que tienen una autonomía de hasta 1000 kilómetros. Entonces, imagínense ustedes cargar o en una hidrogenera, que así se les conoce a las estaciones de recarga, ¿no? En vez de electrolineras para los vehículos eléctricos y gasolineras, ¿no? Se les conoce como hidrogeneras. Entonces, ustedes cargan en la Ciudad de México, por ejemplo, y podría llegar el vehículo hasta, pues prácticamente hasta la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, se considera más eficiente, no le agrega más peso al transporte, que ya de por sí es pesado por las mercancías que lleva, y no le tampoco el tema de espacio, ¿no? Las baterías ocupan más espacio, las baterías de litio. Entonces, esta es una opción que se está considerando muy viable, mucho más eficiente, y ya de hecho se están haciendo pruebas en aviones y barcos, aunque también ahí se está considerando el amoníaco verde o el green ammonia. Sin embargo, bueno, se están haciendo pruebas actualmente. Airbus está haciendo pruebas y también ABB, la empresa ABB está haciendo pruebas con barcos.
Y bueno, pues lo que se considera también, evidentemente, que son digamos, las tecnologías que van a mover más eficientemente estos transportes muy pesados, digamos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el tema de la descarbonización de las industrias, como ya lo comentaba, en temas de refinería, el green ammonia, pues también, digamos, el amoníaco se utiliza actualmente en la industria de los fertilizantes, y justamente se están buscando, de hecho, aquí en México, instalar una central para producir amoníaco verde, ¿no? Para la industria de fertilizantes, pero también en refinerías y en industrias finalmente también petroquímicas, del acero, alimentos también, vidrios, en fin, todos los que tienen hornos y demás, y procesos industriales que puedan sustituir gradualmente estos combustibles fósiles por hidrógeno verde. Eso es lo que se está considerando. Estos son los usos y aplicaciones, digamos, que tiene el hidrógeno, independientemente de que pueda haber por ahí otras tecnologías que puedan surgir. Estos son lo que se considera que puede inmediatamente aplicarse, digamos, en diversas industrias, sectores y subsectores, digamos. Entonces, justamente esto es lo que está aplicándose. El hidrógeno en datos, aquí es importante mencionar que hay algunos estudios que ha hecho la Agencia Internacional de Energía, el Consejo Mundial de Energía y un organismo europeo que se llama Hydrogen Council, y bueno, pues IRENA también, que es de renovables, y otras agencias y organismos internacionales. Todos coinciden en algo que es bien importante para México. Todos coinciden en que México puede tener hasta 64% de costos de producción más bajos comparados con otros países. Y esto fundamentalmente se lo atribuyen a tres características. Una es la ubicación geográfica, todos lo sabemos y pues aquí estamos, conocemos nuestro país. Finalmente, pues bueno, en la parte sur de México, pues prácticamente es el ombligo del continente. Tenemos acceso a los dos océanos y tenemos una frontera terrestre con Estados Unidos, un país altamente intensivo en consumo de energía, y que se considera que va a ser también uno de los grandes consumidores de hidrógeno verde. Y entonces esta ubicación geográfica que nos permite tanto exportar hidrógeno que se produzca en México a Europa, a Asia, por el otro lado, y finalmente, bueno, pues a América del Norte y América del Sur. Entonces, la ubicación geográfica de México es un factor importante. Tenemos una ubicación geográfica pues privilegiada porque estamos, digamos, al lado de Estados Unidos y Canadá. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que también nos permite pues esta exportación del hidrógeno verde. Y también tenemos una industria que está muy de la mano pues con Estados Unidos, con Canadá. Como ustedes saben, pues en la franja norte, en la frontera con Estados Unidos, pues hay una cantidad de industria importante. En la zona noreste, principalmente en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, evidentemente, y bueno, también en otras partes como el Bajío y Estado de México. Pero sí, esta zona es considerada pues que puede ser importante para el tema de un hub de hidrógeno. Se considera que la región noreste del país y la zona norte, en términos generales, puede constituir el primer hub de hidrógeno y puede ser de los más importantes a nivel mundial por estas características. Y finalmente, otra de las condiciones importantes a considerar es que el potencial renovable que México tiene. Tenemos una irradiación solar óptima que ya la quisieran otros países. México pertenece al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. Y justamente pues ese es insumo importante para la producción de hidrógeno verde. También hay una producción importante o generación con energía eólica y bueno, un poquito de geotérmica. Pero simplemente con estas dos tecnologías, hay alrededor de actualmente 200 centrales entre eólicas y solares ya en operación comercial a gran escala en México, y estas centrales pueden justamente producir hidrógeno verde.
Entonces, bueno, estas características son las que el mundo, bueno, algunas organizaciones a nivel global han identificado este número de 60 hasta 64% de costos de producción más bajos por todas estas características. Entonces, México pues está llamado a ser uno de los grandes jugadores a nivel mundial. Y bueno, se estima que para el 2025 y en general para esta década, para el 2030, digamos, todo lo que resta de esta década, y debido al avance tecnológico y su masificación en la matriz energética, los costos del hidrógeno verde se reduzcan a los niveles del hidrógeno gris. Eso es importante de considerar actualmente, porque cuando hablamos de hidrógeno verde, México todavía no produce hidrógeno verde. Esperemos hacerlo pronto. Pero a nivel Latinoamérica, por ejemplo, el primer país que ya está, que produjo hace poco relativamente, hace un par de meses, la primera molécula de hidrógeno verde fue Chile. Chile nos lleva un poco de ventaja, nos lleva alrededor de 2 años, 3 años de ventaja en el tema de hidrógeno verde. Y bueno, pues es importante siempre, al final, aunque veamos todo como digamos, un tema de medio ambiente, un tema de cumplimiento de metas verdes, de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al final todo pasa por costos, ¿no? Es decir, no podemos soslayar eso, tenemos que considerar que es una parte importante para hacerlo viable, la viabilidad financiera. Aunque Bill Gates dice que, bueno, pues que al principio hay que pagar cierta prima verde cuando se echa a andar tecnología nueva y sobre todo en el caso de descarbonización, siempre se considera que bueno, pues hay un diferencial ahí entre justamente, por ejemplo, en este caso, el costo del hidrógeno gris y el costo del hidrógeno verde. Ahorita lo voy a comentar. Pero sí se menciona siempre el tema de la prima verde, la famosa prima verde, y que sí se paga esa prima verde al final, ¿eh? Es decir, yo recuerdo que me tocó ahí participar en la Asociación Solar, la primer central solar que se instaló en México fue en el año 2013, y esta central solar generaba, bueno, sí, genera 30 megawatts, sí, generan 30 megawatts. Y en ese entonces, esa central, en el 2013, costó $100 millones. Es decir, el costo de la capacidad de instalación de un megawatt en energía solar en el año 2013, 2014, era de $3.5 millones, más o menos el megawatt. Actualmente, instalar una central solar a gran escala, digamos, es importante la escala, pero instalar un megawatt cuesta alrededor de $600, $700,000, digamos, en una central a gran escala. Imagínense cómo ha caído el costo, si ustedes lo ven, de $600, $700,000 a 3 millones, $3.5 millones. Israel, sí. Maestro, unas preguntas. Tenemos Sí. ya preguntas acumuladas. Me gustaría que nos las fueras Sí, contestando. perdón, yo me solté hablando, pero adelante, por favor, claro. Gracias. Mira, hay una pregunta, dice varias. ¿Cuál es la ventaja de usar el blending combinado con gas natural, a diferencia del gas natural directo por las emisiones de gases, o mejora el poder calorífico también? Ahora sí que es una doble pregunta. Es la primera. Si quieren que las conteste, si quieren, o me las haces varias, como tú digas. Te contéstame esa y luego nos vamos a la siguiente y así. Sí, perfecto. Sí, cómo no. Sí, lo que se considera es que descarboniza el gas natural, digamos. Es decir, tiene, al final del día, aunque se considera el gas natural un combustible menos contaminante que otros, o que emite menos CO2 a la atmósfera, o que tiene menos, digamos, características en ese sentido, al final sigue siendo un combustible fósil, ¿no? Y bueno, pues lo que se busca es descarbonizar el gas natural, digamos, o tratar de descarbonizar con esta mezcla. Al final del día, sí hay asuntos ahí importantes que considerar con respecto a la molécula del hidrógeno, y en consideración con el gas. Es más pequeña, se escapa más, y en temas de volumen, se necesita más volumen para el mismo poder calorífico. Pero sí, digamos,
pues son temas que se están actualmente resolviendo, seguramente se habrán de resolver, o sea, no digo que es un problema, pues, si hay algunas diferencias, nada más hay que hacer un macheo. Por eso, actualmente, el porcentaje es hasta el 15%. Entonces, ¿qué es lo que se están haciendo pruebas? Pero, pues, básicamente es eso, ¿no? La descarbonización del gas natural. Correcto. Ahora, ¿mejora el poder calorífico la mezcla? Pues sí, sí hay una mejora, digamos, pero como digo, sí necesita más volumen, digamos. Entonces, hay un tema ahí que hay que considerar, digamos, en esta mezcla que se hace, ¿no? ¿Algún porcentaje, alguna referencia? Eh, pues bueno, depende un poco lo que estamos comparando, digamos, ¿no? Que a mí a veces luego me gusta un poco más bien hacerlo en términos de comparación. Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, ¿no? Y hablando más bien de comparaciones, hablando de kilogramos, lo podemos poner en otras unidades de medida, pero Ok. por ejemplo, un kilogramo de hidrógeno es 2.78 kilogramos de gasolina, hablando en kilogramos, ¿verdad? 2.80 kilogramos de gasóleo, 2.40 kilogramos de metano, por ejemplo, ¿no? 1 kilogramo de hidrógeno. Entonces, bueno, pues ahí un litro, hablando en litros de hidrógeno líquido, es 0.2 litros de gasolina o 0.2 litros de gasóleo, en fin. O sea, sí hay unas comparaciones que habría que fijar un poco la unidad de medida. Yo ahí lo que sí diría es más bien determinar cuál es el uso y aplicación. Creo que eso es importante porque se puede licuar, se puede gasificar. Entonces, pues habrá que ver finalmente cuál es el uso y aplicación. Por ejemplo, si lo van a producir para almacenarlo en una central solar, bueno, pues tiene sus propias características que hacer blending o que utilizarlo en celdas de combustible de hidrógeno. Todo eso evidentemente tiene sus diferentes costos y sus diferentes, digamos, formas de compararlo con otras unidades de medida. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Qué pronóstico existe respecto al posible mix entre pues, los autos eléctricos y los operados con hidrógeno? Bueno, en realidad sí, eso es bien interesante porque lo que a mí me ha tocado ver un poco es que costó cierto cambio de chip, por así decirlo, en relación a la utilización o el incremento en la fabricación de autos eléctricos y en la utilización de los autos eléctricos y en la tecnología, digamos. Y resulta que ahora tenemos otra tecnología, ¿no? Que puede ser como, digamos, un atajo o que se salta, digamos, el tema eléctrico. La verdad es que creo que a nivel internacional los esfuerzos para poner a los autos eléctricos a un costo accesible, similar a los vehículos de combustión interna, y pues bueno, a gasolina o a diésel, pues se están haciendo esfuerzos importantes y algunas armadoras ya han anunciado que para el año 2035, algunas de ellas, por ejemplo, ya van a dejar de fabricar vehículos de combustión interna y van a fabricar solamente vehículos eléctricos. Esto va a traer un abaratamiento, digamos, en el costo de los vehículos, y también algunos países están prohibiendo ya la circulación en cierto momento, 2030 por ahí, sobre todo países escandinavos, la circulación de vehículos a combustión interna. Entonces, eso también va a traer a otras una baja, pero realmente puede funcionar y se considera, de hecho, que lo más eficiente, todas estas aplicaciones que mencioné, se considera más eficiente en los vehículos y en la movilidad, pues en términos generales, por lo que comenté un poco, el peso y pues al final solo genera vapor de agua, las celdas de combustible hidrógeno cuando hacen, digamos, combustión en un vehículo. Entonces, pero creo que sí puede haber, y volviendo a la pregunta, y ya para no extenderme, este mix puede ser inicialmente importantísimo. Yo creo que en algunos años vamos a tener vehículos eléctricos con baterías de litio,
y posteriormente vamos a dar el salto en los vehículos con celdas de combustible de hidrógeno. Ya existen flotillas de taxis en Europa, en París, por ejemplo, y en otras ciudades que funcionan con hidrógeno, y ya existen autobuses de pasajeros urbanos que funcionan con hidrógeno, con celdas de combustible de hidrógeno. Sí, estaba Entonces, viendo que hasta bicicletas, digo, de motocicletas, ya en motonetas en París, ¿no? sí, ya hay bicicletas que tienen sus dispositivos de almacenamiento de hidrógeno, y son unas como cápsulas o cartuchos que se introducen, que son las celdas de combustible de hidrógeno. Sí, pero evidentemente, pues el tema es todavía los costos, ¿no? Ahora, ahí es un tema importante, y ahorita si quieren pasamos a la siguiente pregunta, pero es un tema interesante porque yo al final, como siempre digo, el tema de costos, pues, cuando se masifique su uso, en la matriz energética y en los usos y aplicaciones, pues va a bajar su costo, o va a bajar su costo y entonces se va a masificar su uso. No lo sé cuál de las dos, es un poco el huevo y la gallina, pero en cualquiera de los casos, lo que se estima es que van a bajar sus costos y se va a masificar. Entonces, en ese momento es cuando vamos a dejar de pagar la prima verde que dice Bill Gates, la prima verde que se pagó con la tecnología solar, incluso con la tecnología eólica, y al final, pues, vamos a tener un vector energético que a un costo accesible y pues cero contaminante, ¿no? Muchas gracias, Israel. Otra pregunta, ¿son turbinas especiales para hidrógeno o son las mismas las de los aviones? No, sí hay unas adaptaciones, pero ya se están fabricando. Rolls-Royce, aunque suene un poco como la marca, digo, siempre Rolls-Royce se identifica más como un vehículo de lujo, ¿no? Pero también tiene su parte, digamos, industrial, y sus motores y turbinas que sirven para diferentes usos y industria Sí, y claro. demás. No, y también para aviones, evidentemente, no solamente es de los vehículos de Rolls-Royce, ¿no? Pero sí, bueno, ellos tienen motores MTU, tienen motores que funcionan con gas, y que ahora están haciendo justamente la conversión hacia hidrógeno. Y ellos ya para el 2025 están considerando ya tener motores que funcionen solamente con hidrógeno. También en el caso de Cummins, por ejemplo, la empresa estadounidense de motores, y turbinas, por ejemplo, Toshiba y otras por ahí que también están en esto, y sí necesitan una modificación, puede ser una adaptación, pero sí, pues ya funcionan. Y hay también tractocamiones que se están fabricando específicamente para funcionar con hidrógeno. Correcto. ¿Qué tanta energía eléctrica se necesita para generar para producir hidrógeno para el proceso de la electrólisis? Híjole, esa es una buena pregunta. Es que nuevamente depende un poco, no podemos decirlo así tan, es decir, bueno, necesito tantos megawatts para generar qué, ¿no? Digamos, eso sería, digamos, más bien a ver el proyecto específico. Podría darles unos ejemplos si quieren, digamos, no los tengo aquí, pero mandarles después con Gustavo, pues algunos ejemplos de Sí, cómo con podemos, gusto. como no se produce actualmente hidrógeno todavía en México y en el mundo, Claro, es Chile. algo que hay que poder estimar todavía, ¿no? Apenas, hay que Exactamente, estudiar. así es un poco exacto. Habría que ver un proyecto específico para entonces sacar la estimación. Pero pues sí hay por ahí algunas estimaciones y algunos proyectos, sobre todo. Si quieren, con mucho gusto les paso algunos ejemplos y hacemos los números, ¿no? Sí. Claro, otra pregunta. En nuestro país, ya ve que las políticas públicas, pues bueno, siempre están más atrasadas que en otros países. Respecto a autos, vehículos pesados, trenes, etcétera, ¿cuáles son las barreras que impiden el uso masivo, las barreras de políticas públicas? ¿Cuáles son? Bueno, en realidad el tema del hidrógeno no está regulado. Es decir, ya hay empresas y hay empresas que en asociación que ya trabajan o que producen hidrógeno, pero es hidrógeno gris, como Linde o Air Liquid o Infra, que trabajan también con otros gases como argón o nitrógeno, oxígeno, en fin, y todo eso está, digamos, pues supervisado, regulado, en fin, el gas natural mismo, ¿no? Tenemos una regulación robusta. Sin embargo, no hay una regulación, se necesita trabajar en NOMS, en normas oficiales mexicanas,
Pero inicialmente yo diría que no, porque además yo creo que no hay que sobreregular, digamos, o no hay que regular algo cuando todavía no necesita regularlo, ¿no? Y incluso yo siempre pienso que el mercado le gana a la regulación, usualmente, y las innovaciones y disrupciones tecnológicas le ganan a la regulación. Sí, Pero pues así quitando estuvo el gas eso, natural comprimido, ¿no? sí, exactamente. Sí, yo lo que siempre digo es que se puede utilizar en forma similar la regulación para el gas natural o para el steel, para las diferentes, digamos, formas. Y bueno, sí, hay que considerar y hacer alguna regulación específica, pero creo que eso lo podemos ir trabajando. Pero no hay en realidad una barrera, ¿no? Yo diría que la barrera actualmente es básicamente la producción del hidrógeno verde y el consumo, o sea, es decir, que se junte el punto A con el B y que finalmente lo podamos empezar a utilizar, ¿no? Y ahí es cuando en ese momento vamos a tener que trabajar en alguna regulación y en NOMS. Correcto. Otra pregunta. El costo del hidrógeno también, bueno, ya lo comentamos, que pues depende del proyecto. Allá hay aplicación de hidrógeno en calderas que actualmente utilicen gas natural. Sí, bueno, el costo, a ver, nada más para decirles algo que lo tengan un poco más o menos en el radar. Actualmente el costo del hidrógeno gris está entre 1.5 y $2 el kilogramo, nuevamente para ponerlo en kilogramos. El costo del hidrógeno verde está actualmente entre 5 y $7. Sí hay un diferencial importante, evidentemente, eh, pero lo que estiman todos los principales agencias de energía a nivel mundial es que justamente para el año 2025 o en esta década, el costo del hidrógeno verde caiga a niveles del hidrógeno gris. Y es lo que decían, y por eso es importante lo de que México puede tener hasta 64% de costos de producción más bajos. Entonces, pues eso creo que es importante señalarlo. Bueno, creo que esa es la primera parte de la pregunta y la segunda no me acuerdo, Gustavo, ¿qué? Porque me desvié un poco, creo. Ah, que si las calderas que utilizan Ah, sí, actualmente gas natural pueden sí, meterse y le llaman directamente hidrógeno o empezamos con la transición de mezcla. sí, ya no, ya existe que funciona nada más con hidrógeno, de hecho. Bueno, hay, digamos, maquinarias, ¿no? Efectivamente, algunos tipos de calderas o algunas otras maquinarias. Por ejemplo, a ver, yo vi el otro día una, una tortillería. La maquinaria, pues, que fabrica las tortillas, digamos, ¿no? Que las produce. Eh, que funciona con hidrógeno. Bien interesante eso, y eso lo estaban pensando replicar para otras cosas. Hay un video, si quieren, también luego se los envío, no sé si lo tengo por aquí a la mano, pero donde se ve justamente la utilización del hidrógeno. O sea, sí se está considerando por eso también para descarbonización industrial como un elemento muy importante, ¿no? Correcto, eso es todo. Podemos continuar. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, pues les comentaba básicamente que el costo del hidrógeno pues, va a caer, o es lo que se estima, como sucedió con el caso de la energía solar en México y en el mundo. Hay un tema que México no tiene una estrategia nacional de hidrógeno. Los principales países en el mundo tienen estrategias nacionales de hidrógeno ya establecidas, que son hojas de ruta. En el caso de América Latina, Chile, Colombia y Uruguay tienen sus estrategias nacionales de hidrógeno. Están trabajando en ellas Argentina, Brasil, Costa Rica, en fin, otros países. México no tiene una estrategia nacional de hidrógeno. Y los gobiernos han invertido más de 70,000 millones de dólares en financiamiento público en proyectos de hidrógeno. Y bueno, se estima que para el año 2030, entre el sector privado y el público inviertan más de 16 veces dicha cifra, ¿no? O sea, el apoyo que le están dando a nivel mundial a algunos países al tema del hidrógeno, por ejemplo, Alemania, pues es importantísimo. La Alemania tiene 7,000 millones de euros para proyectos de hidrógeno y tiene 2,000 millones de euros para proyectos de hidrógeno fuera de Alemania. Y eso es lo que está haciendo Chile. Chile está construyendo una central, sobre todo en Chile, que también es un país que tiene un gran, digamos, recurso solar, y lo van a exportar a Alemania.
¿no? Entonces, ellos tienen 2.000 millones de euros para eso y de ahí están obteniendo el financiamiento los chilenos, digamos. Entonces, bueno, pues este es el, ¿cómo se llama? Ahí está. Y bueno, también es un poco los países que ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno. Australia, Japón, Corea del Sur. Estos países son importantes. Japón en el tema de hidrógeno, tienen tecnología, tienen inversiones públicas y privadas importantes y tienen, digamos, una curva de desarrollo tecnológico y de conocimiento muy importante en el tema. Digamos, Francia, Alemania, Holanda, Noruega, Portugal, España, Hungría, también en Europa, Canadá, Estados Unidos tiene su plan programa de hidrógeno, y Chile, Colombia y Uruguay tienen ya estrategias nacionales de hidrógeno. Y a mí me gusta mencionar el tema de Dinamarca. Yo sé que de repente Dinamarca se habla mucho, ¿no? De que quisiéramos ser como Dinamarca, pero la verdad es que el tema de energías renovables es importante. Y lo menciono porque al final es el principal insumo, digamos, para la producción, o bueno, uno de los principales insumos para la producción de hidrógeno verde. Entonces, pues tenemos que al día 2022 que estamos ahora, pues ya está cerca del 90% de la matriz energética, bueno, electricidad de Dinamarca es generada con con electricidad renovable, digamos, ¿no? Entonces, para el 2030 ellos consideran que el 100% será con energía renovable, solar, biogás, biomasa, eólica y ya nada de fósil, digamos, ¿no? Ellos para el 2030 van toda su electricidad provendrá de fuentes renovables. Hay otros países como Noruega, por ejemplo, que también ya pusieron algunas fechas específicas para dejar de extraer petróleo. Y otros países más agresivos también. El tema, Alemania, como ustedes saben, canceló su programa nuclear y está más enfocado en energías renovables. Sin embargo, pues hay países como Francia que pues el 80% de su electricidad es con energía nuclear. En fin, pero en términos generales lo que sí se considera para efectos del cambio climático es justamente la utilización de energía renovable. Y bueno, pues básicamente también el caso colombiano y el caso chileno, porque me gusta mencionarlos porque son países sudamericanos, digamos, con características similares a las mexicanas. Y bueno, de este lado, en este continente, y ellos consideran que sus exportaciones, por ejemplo, de hidrógeno verde, pues para los años 2030 y en otros casos para el 2050, se oye muy lejos, pero en realidad, pues bueno, ya no estamos tan lejos. Son principalmente a China, a Estados Unidos, a la India, ¿no? Y a Japón y Corea del Sur. Nosotros, por eso, siendo vecinos de Estados Unidos y, bueno, un poco más allá Canadá, pues lo que se considera es que podemos tener estas mismas, aún mejores condiciones para exportar a estos países, evidentemente simplemente por el tema de la distancia. Es más complicado, será más complicado para Chile o para Colombia, pues exportar a Estados Unidos, ¿no? Imagínense. Entonces, nosotros, pues por esas características, mucho mejores condiciones, ¿no? Y ya lo mencionaba yo un poco, el tema de los grandes proyectos. Como ustedes saben, las compañías petroleras se están reconvirtiendo en compañías de energía. Prácticamente ya le sacan la vuelta un poco a decir el tema petróleo, digamos, un poco por todo lo que ha pasado a nivel mundial. Y estas compañías de energía o petroleras están invirtiendo en energía renovable y están invirtiendo en plantas de hidrógeno como BP y como Shell y como Exxon y como todas, en realidad, Repsol y demás están desarrollando proyectos con hidrógeno. La Comunidad de Madrid tiene un autobús, o bueno, tiene varios autobuses a hidrógeno, y en Barcelona también, y en París hay flotillas de taxis. En Alemania hay trenes a hidrógeno, ya hay un tren que funciona con celdas de combustible hidrógeno. Lo que les decía de Sempra, de un proyecto de blending en California. Y Cemex, la compañía mexicana, ya está utilizando hidrógeno verde en sus plantas cementeras en Europa, ¿no? Entonces,
pues es muy, muy interesante lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y al final, pues todo esto nuevamente se enmarca dentro de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que México los firmó, son de la ONU, que menciona que, pues bueno, debemos de garantizar el acceso universal a servicios energéticos fiables y modernos, una buena proporción de energía renovable en el consumo final total de energía, de aquí a 2030 modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, adopción de tecnologías y procesos industriales limpios. Básicamente lo que dice es hay que descarbonizar. Y uno de los elementos y componentes de la solución para descarbonización es el hidrógeno. La verdad es que no veo otro componente como el hidrógeno con esas características. Por ahí se ven otras tecnologías de repente, por ahí vi algo de energía de fusión, por ejemplo, pero en términos generales no hay otro el vector energético o elemento que pueda considerarse, digamos, importante o que pueda llevar a cabo con éxito la descarbonización y finalmente la reconversión de procesos industriales. Entonces, por eso la importancia justamente del hidrógeno. Bueno, hasta aquí es la presentación. No sé si hay alguna otra pregunta, estimado Gustavo. Sí, yo creo que sí hay más preguntas. ¿Se traslada comprimido o licuado? Preguntan. Bueno, digamos, se puede transportar en un ducto y sí, se puede comprimir y también se puede, evidentemente, licuar como tal. Es un tema de presiones y temperaturas como otros gases. Pero sí, pues tiene, digamos, diversas formas en las cuales se puede almacenar y se puede transportar. Correcto. Bueno, aprovecho para saludar a los estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, alumnos de nuestro vicepresidente, del doctor Ángel Marroquín de Jesús. Saludos a los estudiantes, gracias por acompañarnos. Que si repites el costo del hidrógeno gris y el hidrógeno verde, por favor. Sí, cómo no. El hidrógeno gris está actualmente entre 1.5 y $2 el kilogramo. Y el hidrógeno verde está entre 5 y $7 el kilogramo. Gracias. Me preguntan qué normas existen para el manejo del hidrógeno, para la seguridad. Bueno, esa si me permites contestarla. En México pues no hay una norma como tal, pero pueden consultar la NFPA número 2, ¿sí? Y pueden consultar también un apartado de OSHA, en el cual habla del manejo seguro del hidrógeno. Sí, así es. Existen exactamente, en México no, pero a nivel mundial sí hay. Yo creo que de hecho habremos de tropicalizar algunas, digamos, ¿no? O sea, adaptarlas a México y traérnoslos. Tampoco hay que meter el hilo negro y yo creo que hay que tomar lo bueno que se ha hecho en otros países, sobre todo los que nos llevan más ventaja en el tema. Pero sí, digamos, México en temas de regulación de gas natural, por ejemplo, pues tiene una muy buena regulación. Entonces, por ahí podremos empezar sin problema. Claro, por ahí retoman el tema de las calderas. Dice, si en México no se utiliza, ¿por qué hay tantas empresas promocionándose con cierta tecnología para usarlo en las calderas? Uy. Bueno, puede ser, acuérdense que puede ser hidrógeno gris o puede ser hidrógeno azul. Sí. Yo los he visto incluso con óxido Sí, nitroso, lo que me le parece llaman, una verdadera aberración. sí, le llaman hidróxido, de hecho, creo. Ajá. Hidróxido, sí, exacto. De hecho, fui a ver una empresa en Guadalajara hace poco que tenía este proceso. Pero Sí, en bueno. Guadalajara y en Monterrey, en varias empresas, pero el problema es que, pues, metalográficamente hablando, pues va a haber ciertos impactos, la verdad, adversos, terribles en el hogar. Puede provocarse incluso una acumulación de hidrógeno molecular y será una bomba de tiempo utilizarlo en las calderas, la verdad. Porque no es un motor de combustión interna, ¿no? Así es, de acuerdo. Bien, ¿alguna otra pregunta que le quieran anotar? O si alguien quiere tomar el micrófono y poder platicar un poco con el maestro Israel Hurtado, adelante. Gustavo, buenas noches, soy Jorge Ugalde. Adelante, maestro.
nada más, a mí me preocupa que se dijo aquí que México está en posición privilegiada para generar hidrógeno verde, pero no tenemos tanta electricidad como para utilizarla en electrólisis. ¿Qué opina, ingeniero Hurtado, si México sí va a poder tener suficiente electricidad para las plantas de electrólisis para generar hidrógeno verde en buen volumen? Sí, sí, exactamente, es un tema importante. Yo creo que inicialmente para algunas, digamos, algunos procesos, con alguna focalización, digamos, de este vector, si se podría, también no quiero, digo, está el tema de la reforma eléctrica ahora y puede traer implicaciones hacia el tema de las energías renovables. Pero bueno, la capacidad instalada que hay actualmente, estas alrededor de 200 centrales, pues pueden tener cierta capacidad de producción. Habría que, sí, efectivamente, habría que ver qué tanto podemos. Pero bueno, al final del día, creo que lo importante será empezar, digamos, a hacer algo. Cada vez veo electrolizadores más eficientes, ya veo electrolizadores que con tecnologías de última generación, digamos. Entonces, pero sí, creo que de hecho México, si aprovechara todo el potencial renovable que tiene, tanto solar como eólico, principalmente solar, pues estaría en mejor posición, digamos, ¿no? Pero pues sí, puede ser un tema, efectivamente, ingeniero. Gracias, maestro Ugalde. Adelante, Gustavo Espinosa Barreda pide la palabra de Veracruz. Saludos. Sí, muy amable. Bueno, hemos escuchado con atención todo lo que nos ha expuesto nuestro expositor del día de hoy. Muy interesante, bien sustentado. Pero tal como lo manifiesta, ¿verdad? Nosotros tenemos un atraso. Y en el último punto, pues sí, es hablar de la reforma, hablar de que existe la suficiente capacidad, sí existe, Ugalde, siempre y cuando la permitan, ¿verdad? Pero ya es entrar en otra polémica. Bien, mi comentario. El Instituto Mexicano del Petróleo, mediante el ingeniero Miguel Maciel, tiene un programa del 2020 al 2050. Bueno, ya lo van a ver los jóvenes, ya, uno ya no los va a ver. En donde se está viendo precisamente lo relativo al impacto que pueda sufrir los aceros que se manejan para las tuberías de transporte, el API 5LX, de bajo contenido de carbono y altas aleaciones. Ya se están llevando a cabo estudios bastante directos, ¿verdad? Con ello. Ahorita lo que me sorprendió es que se comentó que había unas plantas en Pemex que están utilizando el hidrógeno verde. No alcancé a escuchar cuál era. Me pudiera... No, todavía no. No, ellos utilizan hidrógeno gris, sí. Sí, yo también me quedé sorprendido. Sí, no, verde no. Sí, No, entonces, CFE quiere. CFE sí, perdón que la interrupción. De hecho, la Secretaría de Energía y CFE pusieron en el PRODECEN, el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, la sustitución de turbinas de gas natural a hidrógeno verde en los próximos años, no dicen cuándo específicamente, y ponen adición de nueva capacidad, de nueva tecnología en capacidad, el 1.32%, una cosa así, es muy poquito, un 1% de hidrógeno verde, pero ya lo ponen en unas gráficas y en el PRODECEN. Ellos entiendo que quieren producir algo de hidrógeno verde con su central solar que tienen allá en el norte y quieren sustituir también algunas turbinas y producir o generar con hidrógeno verde. Eso sí CFE lo quiere hacer.
pero Pemex está más bien con hidrógeno gris. Sí. Sí, sí, por eso en el programa que tienen ellos le llaman mapa de ruta, Así es. en el IMP, y se está viendo tanto el porcentaje de inyecciones que va a ir desde el 5 al 30, pero ver el impacto tanto para la capacidad mecánica y química en las tuberías, y sobre todo, pues, del análisis que se va a requerir de la antigüedad de las tuberías, ¿sí? Para poder realizar después ya la viabilidad económica y el análisis de riesgo de los mismos, pero yo estoy con usted y sí estoy convencido de que este es el futuro. Los eléctricos pues, suenan muy bonitos, pero tarde o temprano van a ser contaminantes. Suena ilógico, sí, suena totalmente ilógico que van a ser contaminantes, porque si nos fijamos en las baterías, en las pilas, ¿qué van a hacerle a esas pilas tarde o temprano? ¿Sí? Entonces, en cambio, manejar el hidrógeno podría dejar a la industria automotriz tal como está, encontrando los sistemas, los ajustes, los aditivos y lo necesario para utilizar el mismo sistema de combustión, ¿sí? Que es lo que está manejándose actualmente, en algunos lugares en Europa, a nivel de prototipos y a nivel de aquí. En México, aquí tenemos unos prototipos, motocicletas, ¿no? Entonces, el futuro es el hidrógeno, 100%. Y ahorita sí me gustaría ver la posibilidad, maestro, de que si nos pudiera orientar, ¿quién más está trabajando sobre la inyección a gasoductos, aparte de lo que se supone que va a ser el IMP? Porque, bueno, el IMP pues está a expensas de que el gobierno no le cambie la jugada y que pueda seguir trabajando en su programa. Pero si existe alguna otra área, ya sea académica o industrial, donde podamos ver lo que es la inyección a gasoductos, nosotros nos dedicamos a eso, a los gasoductos. Sí, no, en realidad no. Es decir, sí, bueno, Pemex ha manifestado algún interés por el tema, pero donde he visto más interés es en las empresas que transportan y comercializan la molécula del gas. Por ejemplo, empresas mexicanas como Fermaca o como Gas Natural del Noreste, o empresas internacionales como Engie o Enagas, pues ellos sí están, digamos, interesados en hacer blending o, bueno, por lo menos entrar un poco más en este tema. También hay otras empresas que están vinculadas a estos temas, como es Gensa y Enestas. Pero bueno, finalmente los que transportan y comercializan, como las que mencioné al principio, pues están muy interesados en desarrollar blending o hacer algún proyecto por ahí con él, pero más bien son el sector privado. Gracias, muy amable, maestro Espinosa. Gracias. Una pregunta más. Toma la palabra Enrique Cedillo de CIMEC, por favor. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Habla Enrique Cedillo. Ingeniero, por ahí he estado dando seguimiento a pues, las diferentes estrategias que hay en materia de generación de energía eléctrica de manera sustentable. Estuve pendiente de un foro que organizó por ahí la Agencia de Energía del Estado de Puebla y pues bueno, fue bastante pues buena experiencia para los interesados en el sector, porque pues bueno, salieron diferentes puntos de vista, tanto de los usuarios finales como usuarios industriales, de clúster automotriz específicamente, del gobierno, inclusive de Puebla, y también pues bueno, los interesados que somos nosotros participantes que formamos parte o del ente regulador o de alguna parte integradora o de la interconexión de este tipo de sistemas. Entonces, después de este foro, la verdad, perdí toda pista de algún otro foro que se llegara a tener en el país, o si algún gobierno del estado está buscando tener algún foro como este. Sí, de hecho, va a haber un foro
pronto, el 25 de enero, hay un foro que organiza la embajada, bueno, la oficina de comercio de la embajada británica, el 25 de enero. Y sí, por ahí va a haber otro seminario, otro webinar que va a reunir a los presidentes de las asociaciones de hidrógeno bueno, de Hispanoamérica, por así decirlo, ¿no? Hispanoparlantes, pues, en España, chilenos, nosotros, los colombianos, en fin, varios. Hay varios, y el tema está creciendo mucho en cuanto a interés y eso a mí me da muchísimo gusto porque cuando empezamos, pues, todavía era un tema que estaba, pero todavía, pues, no tenía, digamos, la visibilidad que tiene ahora. Con mucho gusto, si quieren, yo a través de Gustavo, puedo mandarles información. De hecho, bueno, tenemos pendiente por ahí la celebración de un acuerdo de colaboración entre CIMEC, FECIME, o bueno, ambos, o bueno, ya vemos, ¿no? Pero sí podemos mandarles información. Y también yo subo esta información a mis redes, principalmente en LinkedIn, por ejemplo, que estoy bajo Israel Hurtado, ahí subo todos los webinars que hay, seminarios que hay pronto. Si De ahí quieren. te copio, de ahí te copio y lo pongo en los grupos de FECIME. Ah, sí, exacto. Sí, ahí yo pongo mucho de temas, ¿no? Entonces, si quieren, nuevamente, pues ahí lo pueden seguir. Y si no, como quiera, yo le envío a Gustavo para que lo circule a través de sus canales de comunicación, toda esta información. Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? ¿Alguna otra pregunta? Yo algo adicional, Enrique Cedillo, nuevamente. Digo, he notado que ya las empresas, ya antes había un ligero interés en pues desarrollar proyectos de sustentabilidad y pues cada vez es más palpable el verlos desesperados precisamente por encontrar soluciones que les brinden pues un cierto apego al tema de sustentabilidad, disminuir impacto en huella de carbono es sobre todo lo que están buscando. Entonces, me he encontrado con algunos clientes que pues han identificado que ya a nivel global ya venden, por ejemplo, los tractocamiones que están impulsados por las fuel cells, otros que son los servicios de montacargas, ¿no? Inclusive Toyota ya oferta en su página de internet la solución para escalarlo a nivel global. Entonces, en un momento determinado, o sea, una empresa aquí en el país ya podría traer este tipo de soluciones o la regulación, el hecho de que no haya regulaciones todavía implicaría que tuviera ciertas restricciones. No, yo creo que sí, es decir, yo cada vez, por un lado, creo que los ESGs, ¿no? En temas de compliance y los temas de estándares de cumplimiento de sustentabilidad, de gobierno corporativo, en relación a la sustentabilidad, pues creo que cada vez son más importantes, creo que son obligatorios en algunos casos, ya se están estableciendo como una obligación y ya va a haber aranceles verdes, ¿no? O sea, algunas empresas van a exigir a sus proveedores que sus productos manufacturados en otras partes cumplan con estos ESGs. Y por otro lado, algunos gobiernos también ya están estableciendo estos aranceles verdes. México tendrá que entrar más pronto que tarde a esto, temas de energía renovable, en temas de utilización de combustibles, digamos, sustentables. Y al final, pues creo que va a ser, no va a ser una cuestión de voluntad, sino va a ser una cuestión de obligación. Y también, como lo decía hace rato, creo que a veces el mercado le gana a la regulación. Entonces, creo que ahorita sí, definitivamente yo creo que podrían hacerse algunos proyectos. De hecho, ya hay algunos proyectos que se están empezando a hacer, bueno, en diferentes etapas de desarrollo para hacer blending y para hacer para producir hidrógeno para generar energía o electricidad y también para producir amoníaco verde. Entonces, bueno, y ahí, como lo hemos comentado, no hay una regulación específica, no hay NOMS todavía, pero los proyectos pues, no se van a poder detener y México pues tendrá que asumir a la brevedad estos compromisos internacionales que tiene firmados, como el Acuerdo de París y como la Agenda 2030, ¿no? Excelente, muchas gracias. Al contrario. Vamos a tener que utilizar mientras el estándar o una adenda de la NOM 010 ASEA 2016
que es relacionada al gas natural comprimido, los requisitos mínimos de seguridad para terminales de carga y terminales de descarga en módulos de almacenamiento transportables, ¿verdad? Creo que vamos a tener que basarnos en ese estándar mientras. Es correcto, es correcto. Por ahí preguntan, ¿sería el volumen de generación hidroeléctrica adecuado para este proceso electrolítico? Bueno, también, sí. Bueno, ahí yo mencioné, digamos, los colores que más se mencionan o que más están sobre la mesa, que es el gris, el azul y el verde. Sin embargo, hay otros otros colores de hidrógeno, como el rosa, que es de centrales nucleares, por ejemplo. Y sí, también podría utilizar otras tecnologías, ¿no? Y el único tema, eh, bueno, ya hablamos un poco de a veces la visión, que hay una diferente visión, digamos, de hacia dónde vamos en tema de energía, ¿no? Y pues creo que a veces no se privilegia tanto las renovables, sino otras tecnologías u otras fuentes, ¿no? De energía o en la matriz energética, ¿no? De hecho, más o menos como el 55, por ahí 60% de la electricidad que se genera en México todavía es con gas natural. Y todavía es muy poquito lo que es renovable, ¿no? Pero sí, yo creo que se puede todavía por ahí analizar otras tecnologías para esto. Gracias, Israel. ¿Alguien más que guste tomar la palabra? Si no, para pasar a la clausura del tema del día de hoy. Yo tengo una breve. Adelante, por favor. Aquí dice en la Agenda 2030, de aquí a 2030 garantizar el acceso universal a servicios energéticos. Esto yo creo que no se refiere a que un uso ya de hidrógeno verde más generalizado, ¿verdad? Más bien es de pues energías ambientales, ¿no? Como eólica, solar y fotovoltaica, ¿verdad? No, porque 2030 pues no está muy lejos. Entonces no Sí, es específicamente para usar hidrógeno ya masivamente, ¿verdad? No es así. no, pero digo, es garantizar el acceso universal a servicios energéticos, sobre todo por la parte de modernos, ¿no? Es decir, para dejar de tener servicios energéticos, pues que ya, digamos, han sido superados un poco más de tecnologías por otros, ¿no? Pero sí, yo creo que más bien el tema de la energía renovable, pues es importante en el consumo final total, y sobre todo el tema de la reconversión de las industrias y la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios. Creo que ahí es donde se enmarca más la participación del hidrógeno, ciertamente. Yo creo que entre los programas, ahora que en la reunión climática mundial que hubo en Glasgow, ¿no? Han de haber hablado del hidrógeno. Sí, se menciona el hidrógeno y sí, definitivamente, pues sí, es un tema importante. Sí, claro. Pero bueno, pues, Sí. hay otros intereses económicos que no les parece la cuestión ambiental, lo dejan secundario. Exacto. Exacto. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Oye, Gustavo, a mí ahorita pensé, ¿cuál sería la capacidad en, no sé, litros, kilos de hidrógeno que pudiera ser así como muy común, pues para algún tipo de industrias o algún tipo de procesos? Yo sé que esto depende del tamaño de la industria del proceso, pero algún tamaño de planta de electrólisis que pudiera pensarse como tipo y que pudiera ser factible que se pudiera implementar en México.
Pues sí, efectivamente, es un poco más del tamaño del proyecto y demás, pero lo que se considera, por ejemplo, que los estudios lo han mencionado, y menciono mucho los estudios, y si quieren, con mucho gusto se los comparto, principalmente el estudio de la Agencia Internacional de Energía, el estudio del Consejo Mundial de Energía, y hay uno bien interesante que sacó recientemente la agencia de desarrollo alemana, que se llama GIZ. GIZ sacó un estudio para México, nada más, el potencial del hidrógeno, así se llama el estudio. Y pues bueno, lo que ellos consideran es que con la capacidad instalada que México tiene nuevamente, con esa capacidad se puede tener una buena producción de hidrógeno. Obviamente no, es que no se puede dedicar todo, obviamente la capacidad actualmente pues se inyecta a la red, ¿no? En la mayor cantidad, hay otras cantidades, otras excedentes, digamos, por así decirlo, que están dedicados a la industria, pero con lo que hay, digamos, y con los excedentes que pueda tener, o si ya no hay una inyección, digamos, directa, nuevamente depende un poco lo que pase en los próximos meses, pues se puede tener una buena producción de hidrógeno, pero pues, nuevamente hay que ver los proyectos, ¿no? Pero les puedo enviar también alguna información en el sentido de proyectos para que ustedes pues saquen sus propias conclusiones, por supuesto. Yo Sí, tengo muchas una gracias. última pregunta, si me permiten, Gustavo. Adelante, maestro Melgoza. Sí, hace un tiempo tuvimos un círculo de estudios aquí mismo en nuestro colegio sobre un proyecto del CIATEC, sobre una planta de energía que funcionaba, bueno, que funciona, porque es un proyecto que está caminando con CO2. Entonces me salió la pregunta de si habrá centrales o hay algún proyecto que se conozca de alguna central eléctrica que funcione con hidrógeno verde. Al día de hoy no, pero CFE ya bueno, lo que tengo entendido es que ya quiere echar a andar algo. Y hay dos proyectos, uno en Guanajuato y otro en Durango, que están asociados a centrales solares que van a producir hidrógeno verde, uno para blending y otro para procesos industriales, descarbonización industrial, por así decirlo, y producción de amoníaco verde. Pero sí hay uno en Guanajuato, otro en Durango, y hay otro en Baja California y otro en Sonora, también en el norte del país. Pero son privados. Para producir Son privados. no para producir energía eléctrica a base de hidrógeno verde. En los proyectos que hay en Baja California y Sonora, sí, que es para la generación de electricidad. Correcto, muy bien. Entonces va caminando en paralelo ese tipo de proyectos también. Así es, así es. Gracias, Rafael. Contrario. ¿Y qué país de América Latina ya genera algo de electricidad con hidrógeno? Así, hoy ya estén generando electricidad con hidrógeno. Chile produce ya hidrógeno verde, pero lo produce en una minera, digamos, ¿no? Entonces, instalaron paneles solares. Con los paneles solares echaron a andar un electrolizador y con el electrolizador, bueno, pues están produciendo hidrógeno verde y con ese están haciendo funcionar los camiones que funcionan en la minera, ¿no? Esto ya está, ahora, eso ya está a una escala, pues, digamos, pequeña, digamos, ¿no? Comparada con los otros proyectos. Pero en mismo Chile, en otra parte, están construyendo una central que va a producir hidrógeno verde y ese lo van a exportar a Alemania. Pero esa es a más grande escala, exactamente. Pero está en construcción. Yo esperaría que este año quedara terminada, digo. Pero eso es lo que hay. Bien, gracias. Contrario. Si me permite, una breve. Adelante. Una planta de 300 megawatts maneja 45 millones de pies cúbicos por día, gas natural.
Un mega serían 6.6 millones de pies cúbicos por día. El 15% serían 990,000 pies cúbicos por día. Es una cantidad muy pequeña. Con ella, como la molécula de hidrógeno es muy pequeña, sí. Muy pequeña a comparación de la molécula del gas. Del gas. Ajá. Exactamente. Aquí la visión es la descarbonización. ¿Sí? Así es. Y la flama no cambia. La flama del hidrógeno es blanca. Así y es. Las flamas son de color. ¿Sí? Entonces, Mitsubishi eso lo vio desde hace muchos años. Y el gas natural, que ha sufrido diferentes situaciones en México, desde su calidad en 2003, 2010, y ahí se quedó que sí existe NOM para la calidad del gas natural, ahí se quedó estacionada y hasta ahorita, hasta la fecha, nadie ha podido avanzar con ella. Existe por ahí un proyecto, pero no ha avanzado. Y alguien mencionó en su momento el hidrógeno. Entonces mencionaban que era una molécula muy pequeña. Pues claro, ya se hicieron unos estudios a nivel academia y se ve la efectividad de la descarbonización. Entonces, cada proyecto va encaminado a lo que va a mover el hidrógeno, en lo que va a trabajar el hidrógeno, en lo que vamos a utilizar el hidrógeno, ¿no? Y aquí en este caso, en la generación de energía, estamos hablando de un ciclo combinado, 300 megawatts, como la que van a hacer ahí en el South, la ampliación, igualita. Son 45 millones de pies cúbicos por día. El 15% serían 6.5 millones perdón, un megawatt serían 6.6 millones de pies cúbicos por día y el 15% de cada megawatt serían 990,000 pies cúbicos, no millones, pies cúbicos, ¿sí? Que están encaminados a descarbonización, simplemente. ¿Es cuánto? Exactamente. ¿Alguien más? Mi pregunta con lo que acaba de decir el señor ingeniero Gustavo Espinosa, señor, es la propuesta de reforma energética que está muy movida. Algo se va a poder incluir el hidrógeno como parte de esa reforma energética. ¿Lo entenderán o lo sabrán en Secretaría de Energía y los diputados? Y no quiero entrar en polémica política energética, más bien opinión técnica. Gracias. Sí, bueno, definitivamente el hidrógeno no lo tienen tanto en el radar, sobre todo, bueno, algunas partes del gobierno, digamos, están más enfocadas en otras, digamos, formas, ¿no? de generar electricidad y en tema energético internacional. Pero, pues, me llegó por ahí la invitación justamente para participar en el Parlamento Abierto que empieza el lunes y voy a ir hay un par de foros que son, que tienen que ver con medio ambiente, cambio climático y Agenda 2030 justamente. Y ahí es donde yo voy a participar y voy a comentar, pues, digamos, no todo esto, pero sí un poco poner más sobre la mesa el tema del hidrógeno, que lo consideren y que lo tomen en cuenta, como lo están haciendo otros países. Al final del día, no es que estemos nosotros, digamos, arando en el desierto o que estemos predicando en el desierto, sino que es un tema a nivel global, ¿no? Es un tema que de hecho tenemos que apurarnos, ¿no? Y eso es lo que yo voy a comentar, digo, en términos generales, ¿no? Pero es importante llamar la atención de los legisladores en el sentido de que si hay alguna afectación a energías renovables, pues hay por ende digamos, impacto que puede tener el hidrógeno, ¿no? Verde. Entonces sí es algo que hay que considerar.
¿La doctora Guadalupe Ramos Sánchez va a asistir a ese evento? No lo sé, la verdad. No lo sé. ¿El doctor Francisco Javier Rodríguez? No sé, no sé si vayan a asistir ellos. Llevaron esto hasta la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y en base a ello fue como le dieron cabida al mapa de ruta que está manejando el IMP, sí, el IMP. Sí. Sí, no sé. Sí, la verdad es que no sé. Pero bueno, pues habrá que, digamos, es importante sumar y todos los que puedan. Entiendo que es muy poco limitado el tiempo ahí de exposición y de los participantes, digo, no sé, pero bueno, yo pues trataré de ahí de poner el tema sobre la mesa. Bueno. Caray. Sí, adelante. ¿Alguien más? Si gusta tomar la palabra. Si no, pues solo nos resta. Miguel Ángel Nava de la Ciudad de México, ¿me escuchan? Así, adelante, Miguel Ángel. Mire, soy del CIME Ciudad de México. Únicamente les quiero comentar la experiencia que tuve el año pasado. Estuvimos instalando unos generadores que trabajan con hidrógeno para generar corrientes directas de 12, 48 y 120 volts. Estos generadores únicamente lo están utilizando como un respaldo, como si fuera un UPS. Actualmente las empresas trabajan con baterías y con sus cargadores. Entonces, cuando llega a fallar las baterías o llega a fallar el cargador, es cuando entra el generador. Y lo único que nos da hacia el exterior ese proceso es H2O. Ese es mi comentario. Oye, Miguel Ángel, soy Salvador Melgoza. Sí, escucho. Sí, vi por ahí en tu nota que pusiste en el chat que esos generadores te daban hasta 5 kilowatts. Sí, Esa efectivamente. capacidad podría incluso alimentar muy bien a una casa habitación o un negocio. ¿No sabes si se están utilizando ya de esa manera o no se ha pensado o cómo estuvo? ¿Para qué fin instalaron ustedes esos generadores? Mira, estos generadores se instalaron ¿cómo se llama? A la empresa de clase mundial. Ah, la CFE. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene CFE? Ellos tienen controles para lo que es radio, para lo que es comunicaciones y para Sí. lo que es la apertura y cierre de los circuitos. Sí. Entonces, hay lugares donde tienen los 3 sistemas, 12, 48 y 130. Entonces, Sí. en ese lugar se instalaban los 3 sistemas o un sistema únicamente. Ajá. Realmente no los hemos instalado para otro servicio, pues. No. Entonces, muy bien pueden sustituir unas baterías. Efectivamente, ese es de inicio, como ellos tienen baterías, Sí. entonces la opción era precisamente de dejar fuera las baterías, Ajá, únicamente estar alimentando con el puro rectificador y en el momento que falle el rectificador, entra a trabajar el generador. Exacto, no, está fabuloso para el campo de las telecomunicaciones. Ese proyecto Sí, está definitivo. genial. Está genial. Inclusive, ¿No fíjense, sí. ¿Y dónde están perdón, fabricando mire, esos generadores? a ver, la empresa precisamente está ahí en Querétaro. Ah, Entonces, fíjense, voy a tratar de que ellos nos pudieran dar una conferencia sobre el funcionamiento del equipo. perfecto. Muy Y bien. A ver, Gustavo. el equipo se compone del generador, el Sí, puente, que ellos le llaman el puente, para alimentar ya el sistema, y los 4 tanques de hidrógeno gris. sí. Entonces, ese Se es usa lo que se hidrógeno. maneja, ¿no? Sí, Sí, entonces el no es hidrógeno. hidrógeno verde, entonces hidrógeno gris, ¿ok? Sí, es hidrógeno gris, Y dentro de todo eso, pues realmente, como son tanques que nos tiene que surtir algún proveedor,
tenemos que ver toda la facilidad para que puedan llegar los tanques hasta el lugar, cambiarlos y una serie de cosas, ¿no? Y se Claro. tiene por ahí detector de hidrógeno, otras alarmas, temperatura, etcétera, que va detectando el equipo. Y además de todo esto, ese equipo también va conectado a un nodo. Podemos conectarlo a un nodo y estarlo monitoreando a control remoto. Hombre, excelente. Y Y el más o menos espacio hay que equipo. ocupan debe de ser muy pequeño. Ah, bueno, no, por ejemplo, el espacio para 3 equipos, estamos hablando que es de 2 metros por 5 metros para 3 equipos. Ah, caray, no, entonces, Más el área de está muy tanques. grande. Ingeniero Nava, lo voy a Sí, contactar sí. para que nos permitan una plática en el futuro, porque estamos ya sobre el Sí. tiempo. Le agradezco su intervención, muy amables. Bueno, pues les agradecemos Gracias a su ustedes. presencia, le agradecemos principalmente al maestro Israel Hurtado. Israel, gracias, muy amable por tu apoyo en esta exposición del tema del hidrógeno verde este 11 de enero. Te haremos llegar este pequeño reconocimiento electrónico a tu cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, un placer, un abrazo, buenas noches.